mamá dijo que la recogiera a las 8:30. Hola. Me cogieron un poco pensativo. Dicen que recordar es vivir. Eso es una parte muy cierta. Pero también hay otra frase que dicen que cuando no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. ¿A qué voy con esto? En este trabajo que vamos a realizar, vamos a trabajar un poco sobre cómo desde la comunicación se pueden identificar los cambios de las formas tradicionales de la relación social y su incidencia en la convivencia. Eso tiene que ver con un trabajo de las NIP, de los núcleos integradores. Y curiosamente, ¿por qué este tema? Porque dentro de los muchos temas que se pueden manejar, soy partidario de que debemos saber de dónde venimos y mirar hacia dónde vamos. Curiosamente, entre los muchos temas culturales, juveniles, recreativos que se manejaron en ese tema, tuve la oportunidad de recorrer por el barrio y tener el privilegio de hablar con la señora Carmen. Señora, como ella misma dijo, de 80 años, y haciendo un cuadro comparativo, nos explicó cómo eran las épocas de su niñez, de cómo cuando el papá decía, es que usted me entra a las 9 en punto porque aquí mando yo, y ay de que usted llegara a llegar 5 minuticos, 10 minutos tarde. ¿Te dejaban en la calle? No, al menos no, según la historia que me comenta la señora Carmen. Pero nada pasa en blanco. Según la historia que nos comenta la señora Carmen, ella nos dice que cuando un joven, porque ese era un privilegio de los hombres, no de las mujeres, cuando un joven no obedecía, ya sea por omisión o por rebeldía hacia el padre, había una viga, y esa viga a los jóvenes que hasta los 21 años solo podían tener un pantalón corto que les llegaba hasta las rodillas, según nos cuenta la señora Carmen. Hasta los 21 podían usarlo. Luego de los 21 ya podían ser hombres y usar pantalón largo. Pero cuando eran jóvenes, ¿qué pasaba? A las 9 en punto está en la casa. Y si no llegaba, el padre le decía, entre, quien pueda. Lo colgaban de la viga. Y uno de los términos, de los varios términos que usó la señora, fue cuando el papá era muy templado. Sí, que rígido, serio, pero no, templado. Cogía lo que, de las muchas formas que le castigaban al hijo, otro de los términos que usaba era, nos daban trilla, les daban juguete. Y hay que, después de que usted se bajara de esa viga, porque nos cuenta ella que no solamente era el castigo, la trilla que les daban, sino también el juguete, y adicional a ello, cuando se bajaban, porque es que los colgaban boca arriba, y boca arriba les daban juguete, les daban trilla, 2 castigos bastaban para que el niño se quedara sano, obediente, en fin, un portento de hijo. Pero no solamente estaba eso, sino también estaba el factor de decir, cuando se baje de esa viga, ni se le ocurra, ni de broma, mirar de reojo, mirar feo al papá o a la mamá, porque siempre terminaban con la frase de, hijo, yo hago esto es porque lo quiero y porque yo quiero que usted sea una persona de bien. Ahora, vámonos un poco más acá. Un señor, don Pedro, muy formal don Pedro, ya no de 80 años, sino que ya tiene unos 65 años, él sí nos comentaba que ya no llegaban a ese castigo físico, sino más bien era una mirada, un gesto y con eso bastaba. Daban la orden 2 veces. A la tercera, en fin, ya ustedes saben lo que pasaba. Y curiosamente, volviendo a la terminología con un poco la generación más actual, los cambios que se han presentado, las personas que he tenido el placer de hablar con ellos, ha pasado que todos coinciden con lo siguiente. Aproximadamente en la época de los 80, unos dirían 78, otros 80, 85, que eso ha sido una constante en las personas que yo tuve el privilegio de hablar con ellos y recordar esa historia. Es donde esos cambios culturales, la comunicación que se generaba, el botatarro, jugar al yoyo, trompo, las bolitas y todos esos juegos del pasado que hacían que los niños
hubiera esa cultura de integración, esos juegos con ellos, ya hoy en día no se ven. Pues, cuestión de leyes, cuestión de maltrato, eso ya es un tema que no viene al caso. Dando respuesta a la pregunta que viene acá, repito, ¿cómo desde la comunicación se puede identificar los cambios en las formas tradicionales de relación social y su incidencia en la convivencia? Yo creo que con este video se está cumpliendo con esa meta, precisamente por el detalle de que al recordar esa etapa, al vivir los cambios, esa gente que se dio cuenta de cada cambio en la historia, los últimos 80, 70, 60, 50 años, al hablarlo, lo traemos a colación. Y esa es una de las formas que tenemos para que la historia no se muera y poder tener un cuadro comparativo. Porque solo cuando lo vivimos, ya sea a través de alguien más, podemos llevarlos al presente para que esa historia no muera. Y ser conscientes de los privilegios que se viven ahora y los sacrificios que se hacían antes. Porque antes, niña de 13 años embarazada, 14 años, porque la niña salía de la casa casada. Y el joven a los 30 años, 25 años, muchas veces no había conocido pareja. Ese es el cambio que se ha manejado. ¿Y de qué manera sirve la comunicación? De esta manera como está hablando. Recordando esa historia, trayéndola ahora, viviéndola ahora, a través de esa gente, de esas generaciones pasadas. Mi nombre es Freddy Chavarría. Un placer.